Buenas tardes. Continuando con el desarrollo de la bolilla 6, me voy a ocupar de tratar la cuestión de las denominadas otras resoluciones administrativas. Tanto en la ley 11.683 como en el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires hay una serie de resoluciones que no tienen naturaleza determinativa o que teniéndola no son consideradas una determinación de oficio, y como ustedes saben, a esta altura ya lo tienen que saber, si la resolución en sí misma no es una determinación de oficio, como regla, para recurrirla no voy a poder ir al Tribunal Fiscal de la Nación en el caso de los tributos nacionales o al Tribunal Fiscal de la Provincia en caso de los tributos provinciales. Entonces, ¿por qué dedicarle una parte de la clase a estas resoluciones? Porque lamentablemente hay una cantidad de resoluciones que, bajo el argumento o el paraguas de no ser considerado una resolución determinativa, no abre la competencia del Tribunal Fiscal y priva al contribuyente de ir ante ese tribunal, tanto en la Nación como en la provincia, y suspender los efectos de estas resoluciones hasta tanto el Tribunal Fiscal dicte la resolución respectiva. El punto por el cual exige un tratamiento específico en la materia es porque estas resoluciones suelen ser resoluciones importantes. Están reguladas, en el caso de la ley nacional, en el artículo 14 de la ley 11.683, que dice concretamente: cuando en la declaración jurada se computen contra el impuesto determinado conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, pagos a cuenta, acreditaciones de saldo a favor, etc., la AFIP no procederá para su impugnación el procedimiento determinativo de oficio. Es decir, cuando un contribuyente compute erróneamente una retención, utilice erróneamente un saldo a favor, el artículo menciona también acreditaciones de saldo a favor propios o de terceros, saldo a favor de AFIP, diferido impropiamente, es decir, una serie de situaciones que se presentan en la práctica. En ese caso, para su impugnación no es válido el procedimiento determinativo de oficio. ¿Y esto por qué es importante? Y es importante porque el contribuyente se priva de una defensa fundamental, ya que al no ser susceptible de recurso por ante el Tribunal Fiscal, le va a quedar una vía residual que oportunamente vamos a estudiar, que es el recurso del artículo 74 a nivel nacional y el del 142 bis a nivel provincial, en el primer caso de la ley 11.683, en el segundo caso del Código Fiscal, y ese recurso no suspende los efectos de la resolución recurrida como regla. Esto para explicarles por qué le damos un tratamiento específico a este tema, ¿sí? Es decir, no siempre la AFIP, no siempre ARBA va a dictar una resolución determinativa de oficio. Ya vamos a ver más adelante, en esta misma clase, lo que pasó con la sanción de la denominada ley antievasión. Pero antes de llegar a ella, me interesa entonces que terminemos de ver por qué ese artículo 14 que acabo de leerles en su parte principal, en su primer párrafo, o el artículo del Código Fiscal, que es el 44, tercer párrafo del Código Fiscal, que tiene básicamente la misma redacción que el artículo 14, también esa misma norma va a decir que en el caso que se computen erróneamente estos conceptos, la resolución de AFIP, que rechace el cómputo de retenciones, la utilización de un saldo a favor, de un saldo cedido por tercero, etc., no es
una resolución determinativa de oficio y no es susceptible de recurso por ante el tribunal fiscal. En realidad, no se trata de que esa resolución califique o no como determinación de oficio, sino que la propia ley ya descarta en ese caso que el contribuyente pueda recurrir ante el tribunal fiscal. Porque fíjense cómo dice, no será, para su impugnación, no será necesario el procedimiento normado por el artículo 16 y siguientes, que es en el caso de la ley nacional y para la provincia es similar, las normas que regulan el procedimiento determinativo de oficio. Y esta norma, el artículo 14 a nivel nacional, tuvo una utilización por parte de AFIP, cuando previo a que la norma estuviera redactada de esta manera, con la utilización por parte del grupo Conex Salgado en los años fines de los 70, principios de los 80, de saldos a favor de otros impuestos que habían sido fraudulentamente cedidos. Y la cuestión era si para impugnar esas presentaciones que hacía este grupo económico era necesario el procedimiento determinativo de oficio o, expresado en otros términos, si se habilitaba la vía del recurso ante el Tribunal Fiscal. Y finalmente, en un plenario, el Tribunal Fiscal terminó resolviendo que no era necesario para ese tipo de resoluciones de AFIP la apertura del procedimiento determinativo de oficio, y otro tanto ocurrió en causas posteriores. Con lo cual, este tipo de resoluciones no solo aplican a cuestiones obvias, como por ejemplo si un contribuyente se toma una retención de un impuesto en un mes que no era el que correspondía, ahí parece bastante lógico que no sea necesario seguir el procedimiento determinativo de oficio y que la AFIP pueda sacar una resolución intimando al pago del impuesto por haberse computado mal la retención. Sin embargo, hay otras situaciones que no son tan sencillas y que deberían habilitar la discusión por ante el Tribunal Fiscal, como quizá fue en su momento toda la situación que acabo de mencionar del grupo Conex Salgado. En cualquier caso, la norma es clara y cuando la resolución en cuestión quede enmarcada en alguno de estos conceptos del artículo 14 o del 44, tercer párrafo del Código Fiscal, no abre la vía del Tribunal Fiscal por un lado, y el argumento para ello sería que esa resolución no tiene naturaleza determinativa, y por otro lado facilita la percepción de lo adeudado o de lo presuntamente adeudado, ya que el fisco no tiene que seguir ese procedimiento, puede intimar el pago y en su caso, como el recurso que pueda interponer el contribuyente no suspende los efectos, podría iniciar una ejecución fiscal. Sobre este tema no hay mucho más para decir. Hay otro tipo de resoluciones que tienen esta misma característica, es decir, no son una determinación de oficio y consecuentemente no habilitan a ir al Tribunal Fiscal. Generalmente esa sería la regla, ¿no? Si la resolución es una determinación de oficio o, en opinión del Tribunal Fiscal de la Nación, aunque no sea una determinación de oficio, y ya vamos a hablar de esto más tarde, tiene naturaleza de determinación de oficio, independientemente de la calificación que haga de ella la AFIP, va a abrir la competencia del Tribunal Fiscal y en caso contrario no lo va a abrir. Y esto, la consecuencia de ello no es menor, porque en un caso, cuando podemos ir al Tribunal Fiscal, suspendemos los efectos de esa resolución hasta tanto el Tribunal Fiscal resuelva, y en el otro caso, si bien tenemos una vía recursiva, no vamos a suspender los efectos de esa resolución y el fisco va a estar habilitado para ejecutar esos importes. Así que esos son los lineamientos básicos de lo que denominamos otras resoluciones administrativas, y les pido que lean detenidamente el artículo 14 y el 44 el 44 del Código Fiscal de la provincia a partir del tercer párrafo. Eso en cuanto a este punto que era otras resoluciones administrativas. Ahora vamos a seguir con el resto del programa.